Ahora, resulta algo que a mí me conmueve mucho, probablemente también a vos, y quiero llevarles a algo que es una experiencia muy propia de nosotros. Es muy común que cuando alguien nos ofende, o nos ofende, perdón, cuando alguien nos ofende, lo primero que deseamos y hacemos es dejar de hablarle a esa persona, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, lo primero que hacemos es dejarle de hablar. Es lo que deseamos y es lo que hacemos. Si alguien nos ofendió por alguna razón, sea mínima por ahí, dejamos de hablarle. Alguno dirá, no, yo aunque me ofiendo le sigo hablando porque soy creyente. No. Pero en nuestro corazón muchas veces está ese pensamiento, ese deseo de no hablarle más. Y algunas veces lo hacemos. Es decir, rompemos la comunicación con aquel que nos ha ofendido. Sin embargo, mi querido hermano y oyente, el Eterno, cuando el hombre pecó, eso está en el libro del Génesis, capítulo 3, cuando el hombre pecó, el Señor no dejó de comunicarse con nosotros. El hombre había ofendido a Dios. El hombre había hecho lo que precisamente Dios le había advertido que no hiciera, porque le iba a traer graves consecuencias. Sin embargo, el hombre pecó y desobedeció a Dios. Cuando pecó, lo primero que hizo el hombre fue esconderse, enclaustrarse en el silencio. Sin embargo, su creador, sin embargo, aquel que lo había creado con ese cántico de creación, es Él quien toma la iniciativa y es Él el quien se comunica con el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? A mí me suena muy dulce esa expresión. A pesar de que Dios estaba dolido en lo más profundo de su ser, Dios es el primero en entablar otra vez comunicación con aquello que era su imagen y semejanza. Ahora, cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú? No estaba preguntando el Señor, ¿qué has escondido? No te veo. ¿Dónde te fuiste? Como si Dios ignorase. Lo que Dios estaba haciendo era decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Dios estaba expresando su dolor. ¿A dónde te sumergiste? Dios estaba hablando con un profundo dolor por la ruptura de esa fluidez de la comunicación que había entre Él y el hombre. Ahora el pecado rompía esa fluidez que había de comunicación. Se interponía. Sin embargo, el Eterno, el Soberano, sigue hablando. ¡Cuánto amor de nuestro Dios! ¡Cuánto amor! Desde el principio, desde tiempos inmemoriales, el hombre ha ido escapándose de las manos de Dios. Y Dios siempre buscándolo. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Es como si Dios estuviese preguntando, ¿qué hice yo de mal para que vos te alejes de mí? ¿Qué hice yo de mal para que vos te alejes de mí, me dejes, me abandones? Después que el hombre pecó, por supuesto, la comunicación ya no fue la misma. Aunque Dios no dejó de hablar al hombre, el hombre ya no tenía esa facilidad para acercarse a Dios, hablar con Él, con esa
con esa fluidez, con esa intimidad propia que cuando todavía no había conocido el pecado. El Señor seguía hablando lleno de amor, lleno de compasión por el hombre. Empezó hablando a través de los tiempos de los patriarcas, a través de los líderes que se fueron surgiendo en el pueblo de Israel, más tarde por los profetas, y continuamente el Señor llamándolo al hombre, llamando a su pueblo, continuamente Dios hablando al hombre rebelde, porque eso es lo que somos, rebeldes. No queremos muchas veces vivir al lado de Dios. Por naturaleza, a partir de la caída, buscamos más bien que alejarnos, escondernos de Dios. Y Dios siempre detrás nuestro. Los que conocemos la historia de Israel, vemos las veces incontables en donde el Señor habla a ese pueblo. Y nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel por raza, por sangre, no somos mejores. Hoy somos un pueblo privilegiado dentro de los gentiles, privilegiados porque Jesucristo hizo posible, pero no somos mejores, ni somos quizás peores. Tenemos la misma tendencia de alejarnos de Dios. Siempre Dios va detrás de nosotros, buscándonos, como cual pastor que busca sus ovejas cuando éstas se han extraviado, cuando éstas están perdidas. El texto sagrado nos dice que en los antiguos tiempos, está hablando de los tiempos, Dios habló a aquellos hombres de aquellos tiempos a través de los profetas, a través de todos y aquellos hombres levantados por el Señor para que llamen al pueblo. Pero también dice, ahora, dice, en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Y esto lo dice las Escrituras, en estos últimos tiempos, después de Jesucristo en adelante, estamos viviendo los últimos tiempos. Algunas personas estarán pensando tal vez de que los últimos tiempos son estos años del 2000 en adelante, porque bueno, parece que ya se viene el fin del mundo. Querido que me escuchas, después de que Jesucristo subió a la cruz, de ahí en adelante, estamos viviendo los últimos tiempos. Es la última etapa que le toca vivir al ser humano en esta tierra, en donde van a ocurrir muchos acontecimientos, y en donde se va a cerrar finalmente con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, porque Él dijo que habría de volver, así como se fue al cielo después de resucitar, Él habría de volver. Los discípulos, los apóstoles, como quieras llamarlo, estaban observando que Jesús era llevado hacia el cielo después de la resurrección. Y en ese momento 2 ángeles se presentan y suspendidos en el aire le dicen a los discípulos, a los que estaban ahí, a los seguidores, observando que Jesús era llevado al cielo, le dice, ¿qué miran ustedes, muchachos? Este mismo Jesús que han visto irse, este mismo Jesús va a volver. Y es eso lo que espera el pueblo redimido, el pueblo de Dios, que su Jesús, que su Mesías, que su Señor regrese. Pero mientras regresa el Señor, Él sigue hablando para que muchos más conozcan lo que el corazón de Dios piensa, lo que el corazón de Dios tiene para el hombre. Por eso dice el escritor sagrado, ahora en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Es hermoso saber que Dios, por último, nos habla a través de su Hijo. Ese Hijo con el cual
Las Escrituras nos dicen, mediante el cual creó los mundos. Cuando el Padre de la Gloria, el Padre Eterno, estaba allí en la creación, hablando y diciendo, hagamos al hombre a imagen y a semejanza nuestra, Jesús estaba ahí, el preencarnado, el Jesús que todavía no había nacido en esta tierra, pero que en la eternidad ya estuvo. Por eso dice el escritor sagrado en Hebreos, en este versículo que hemos leído, ahora nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas.